Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y con ganas de explorar nuevas ideas. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo que me parece realmente especial y que, estoy seguro, a muchos de ustedes les resonará. Vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a adentrarnos en su filosofía de vida, en esa actitud que parece irradiar, esa forma de encarar el día a día que nos invita a vivir sin pensar. Sí, lo escucharon bien. Quiero vivir sin pensar. ¿Qué significa esto? ¿Es posible? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? ¿Es una utopía o hay algo valioso en esta aparente despreocupación? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder hoy. Prepárense para una conversación profunda, llena de reflexiones, de ideas para aplicar en el día a día y, por qué no, con un toque de inspiración que nos impulse a la acción. Antes de empezar de lleno, y para que no se me olvide, un recordatorio rapidísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, siempre tenemos contenido interesante y emocionante. Y por supuesto, si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo es invaluable. Me llena de energía saber que estamos construyendo esta comunidad juntos. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Quién es Can Yaman? Supongo que la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero para los que no, hagamos un breve repaso. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Es conocido por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde su química con Demet Özdemir encendió la pantalla y cautivó a millones, Dolunay, Luna Llena, con su elegante interpretación junto a Özge Gürel, y más recientemente por su participación en producciones internacionales que han ampliado su alcance y consolidado su carrera. Ha demostrado ser un camaleón actoral, capaz de sumergirse en roles variados y complejos, desde el romántico galán hasta personajes con matices más oscuros y profundos. Además de su talento actoral, Can Yaman se ha ganado la admiración de mucha gente por su carisma, su físico, eso es innegable. Cara sonriente y, sobre todo, por esa vibra positiva que transmite. Es un hombre que irradia energía, que parece disfrutar de la vida y que, a través de sus palabras y acciones, invita a los demás a hacer lo mismo. Su sinceridad, su naturalidad y su cercanía con sus seguidores en redes sociales lo han convertido en un referente para muchos. Pero lo que me fascina de Can Yaman y lo que quiero explorar hoy, es esa aparente despreocupación, esa actitud de vivir el momento que parece impregnar su vida. Y cuando digo vivir sin pensar, no me refiero a ser irresponsables o a tomar decisiones a la ligera, como ya dije. No, no es eso. Me refiero a algo mucho más profundo, a una forma de abordar la vida que nos puede liberar de muchas cargas innecesarias. Es, en mi opinión, una forma de liberarnos de la sobrecarga mental, de las preocupaciones innecesarias, de la rumiación constante, de ese diálogo interno que a veces nos agota y nos impide disfrutar del presente. Es una invitación a soltar el control, a confiar en el proceso, a fluir con la vida y a disfrutar plenamente cada instante. Es importante aclarar que vivir sin pensar no es sinónimo de ignorancia o de falta de reflexión. Al contrario, implica una profunda comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. Es una invitación a cuestionar nuestras creencias limitantes, a identificar los patrones de pensamiento que nos impiden avanzar y a tomar decisiones conscientes basadas en nuestros valores y en nuestra intuición, en lugar de dejarnos arrastrar por el miedo, la ansiedad o las expectativas externas. Entonces, ¿cómo aplica Can Yaman esta filosofía en su vida? Bueno, si observamos sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, la forma en que interactúa con sus fans y la forma en que se relaciona con el mundo, podemos identificar algunos elementos clave que nos dan pistas sobre su manera de vivir. Primero, la aceptación. Can Yaman parece tener una gran capacidad para aceptar las cosas como son, para abrazar la realidad con sus luces y sus sombras. Acepta sus éxitos, los disfruta y los celebra con gratitud, sin vanagloriarse. Acepta sus fracasos, los ve como oportunidades de aprendizaje y crecimiento sin flagelarse por ellos. Acepta los comentarios positivos, agradeciendo el cariño y el apoyo de sus fans. Acepta las críticas tomándolas como un feedback constructivo y a veces, con una pizca de humor, sin dejarse afectar negativamente por ellas. Esta aceptación no significa resignación, ni tampoco pasividad. Significa comprensión.
Comprender que la vida es un flujo constante, que hay momentos buenos y momentos malos, que hay alegrías y tristezas, y que ambos son necesarios para nuestro crecimiento personal. Aceptar nos libera del sufrimiento innecesario, de la resistencia a lo que es. Nos permite soltar el control y fluir con la corriente de la vida, en lugar de nadar contra ella. Esta aceptación no es un proceso fácil, pero es esencial para vivir una vida plena y significativa. Implica practicar la autocompasión, perdonarnos por nuestros errores y aprender a amarnos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Implica reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Segundo, la autenticidad. Can Yaman se muestra tal cual es. No tiene miedo de ser él mismo con sus virtudes y sus defectos. No intenta encajar en moldes preestablecidos, ni se preocupa por las opiniones ajenas en exceso. Es un hombre que no teme mostrar su lado más vulnerable, que comparte sus experiencias personales y que se conecta con sus seguidores a un nivel más profundo. Su autenticidad es palpable y es una de las razones por las que genera tanta empatía y admiración. Ser auténtico es un acto de valentía, porque nos exponemos a la vulnerabilidad. Nos mostramos al mundo tal como somos, sin máscaras ni filtros. Y esto puede ser aterrador. Pero es precisamente esa vulnerabilidad la que nos conecta con los demás y nos permite vivir una vida más plena y auténtica. La autenticidad implica ser fiel a nuestros valores, a nuestras creencias y a nuestros deseos. Implica escuchar nuestra voz interior y tomar decisiones que estén alineadas con lo que realmente queremos. Implica no tener miedo de ser diferentes, de ser únicos y de expresarnos libremente. Implica abrazar nuestra individualidad y celebrar nuestras diferencias. Tercero, la acción. A pesar de esa aparente despreocupación, Can Yaman es un hombre de acción. Trabaja duro, se esfuerza por alcanzar sus metas, y no se queda estancado en la inacción. Es un profesional comprometido, que se dedica a su trabajo con pasión y entrega. Vivir sin pensar no significa no hacer nada, sino hacer desde un lugar de confianza y fluidez, sin sobrepensar cada movimiento, sin paralizarnos por el miedo al fracaso o a la crítica. Es actuar impulsados por la pasión, por la intuición, por el deseo de vivir plenamente y de dejar una huella positiva en el mundo. La acción es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Sin acción, las ideas y los sueños se quedan en el ámbito de la fantasía. La acción nos permite aprender, experimentar, equivocarnos y corregir el rumbo. La acción nos conecta con el mundo y nos permite generar un impacto positivo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Cuarto, el cuidado personal. Can Yaman dedica tiempo a cuidar su cuerpo y su mente. Se entrena, se alimenta saludablemente y probablemente busca espacios de relajación y descanso. Este cuidado personal no solo se refleja en su físico, sino también en su energía, en su actitud positiva y en su capacidad para afrontar los desafíos con resiliencia. El cuidado personal es fundamental para vivir una vida equilibrada y para afrontar los desafíos con energía y vitalidad. No podemos vivir sin pensar si no nos cuidamos a nosotros mismos. El cuidado personal abarca múltiples aspectos de nuestra vida, incluyendo la alimentación, el ejercicio, el descanso, la meditación, la conexión con la naturaleza y el cultivo de relaciones saludables. Implica prestar atención a nuestras necesidades físicas, emocionales y mentales, y tomar medidas para satisfacerlas. Implica darnos permiso para descansar, para disfrutar de momentos de ocio y para hacer aquello que nos hace felices. Quinto, la gratitud. En muchas de sus declaraciones, Can Yaman expresa gratitud por lo que tiene, por las oportunidades que se le presentan, y por las personas que lo rodean. Agradece a sus fans, a sus compañeros de trabajo, a su familia y a la vida en general. La gratitud es una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva, para enfocarnos en lo positivo, para valorar lo que tenemos y para atraer más cosas buenas a nuestra vida. La gratitud nos ayuda a reconocer y a apreciar las pequeñas cosas que nos hacen felices, a valorar las relaciones que tenemos y a sentirnos más conectados con el mundo que nos rodea. Practicar la gratitud de forma regular puede mejorar nuestro estado de ánimo, reducir el estrés y la ansiedad, y aumentar nuestra sensación de bienestar. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta filosofía de vivir sin pensar a nuestras propias vidas? Aquí les dejo algunas reflexiones y sugerencias que podemos empezar a implementar desde hoy mismo.
Asterisco 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 identifica tus pensamientos obsesivos. Asterisco asterisco, ¿qué te preocupa constantemente? ¿Qué pensamientos te impiden disfrutar del presente? ¿Qué situaciones o personas te generan estrés o ansiedad? Reconocer estos pensamientos es el primer paso para liberarte de ellos. Lleva un diario, haz una lista, habla con alguien de confianza. La clave es tomar conciencia de esos patrones de pensamiento que nos limitan y nos impiden vivir en plenitud. Asterisco 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 cuestiona tus creencias limitantes. Asterisco asterisco, ¿qué te impide hacer lo que realmente quieres? ¿Qué miedos te frenan? ¿Qué creencias negativas sobre ti mismo o sobre el mundo te impiden avanzar? A veces nuestras creencias nos limitan más de lo que pensamos. Pregúntate de dónde vienen esas creencias, si son realmente ciertas y si te están sirviendo para alcanzar tus metas. Reemplaza las creencias limitantes por creencias potenciadoras. Asterisco 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 practica la aceptación. Asterisco asterisco acepta las situaciones que no puedes cambiar. Enfócate en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tus acciones, tu respuesta ante los desafíos. Deja de luchar contra la realidad y empieza a fluir con ella. Acepta tus imperfecciones, tus errores y tus fracasos como parte del proceso de aprendizaje. Practica la autocompasión y el perdón. Asterisco 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 vive el momento presente. Asterisco asterisco deja de preocuparte por el pasado o el futuro. El pasado ya fue y el futuro no ha llegado. Enfócate en lo que estás haciendo ahora. Saborea cada instante, cada experiencia. Observa tus sentidos, escucha los sonidos que te rodean, siente la brisa en tu piel, disfruta del sabor de tu comida. Practica la meditación mindfulness para entrenar tu mente a estar presente. Asterisco 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 confía en tu intuición. Asterisco asterisco escucha tu voz interior. ¿Qué te dice? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te hace sentir bien? Confiar en tu intuición te ayudará a tomar decisiones más alineadas con tus verdaderos deseos y a seguir tu propio camino, sin importar lo que digan los demás. Aprende a distinguir entre la intuición y el miedo. Asterisco 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 sé auténtico. Asterisco asterisco no tengas miedo de mostrarte tal cual eres. Acepta tus imperfecciones, tus rarezas y tus diferencias. Rodéate de personas que te quieran y te acepten por quien eres, sin juzgarte ni tratar de cambiarte. No intentes agradar a todo el mundo. Sé fiel a ti mismo y a tus valores. Asterisco 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 actúa con propósito. Asterisco asterisco define tus metas y trabaja para alcanzarlas, pero no te obsesiones con el resultado. Disfruta el proceso, el camino. Divide tus metas en tareas más pequeñas y alcanzables. Celebra tus logros por pequeños que sean. Actúa con pasión, con entusiasmo y con la certeza de que estás haciendo lo que te corresponde. Asterisco 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 cuida tu cuerpo y tu mente. Asterisco asterisco haz ejercicio regularmente, come sano, duerme lo suficiente y busca actividades que te relajen y te hagan feliz. Dedica tiempo a la meditación, a la lectura, a la música, a la naturaleza, a cualquier actividad que te ayude a desconectar del estrés y a conectar contigo mismo. Prioriza tu bienestar físico y mental. Asterisco 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 practica la gratitud. Asterisco asterisco agradece por las cosas buenas que tienes en tu vida, por las personas que te quieren, por las oportunidades que se te presentan. Lleva un diario de gratitud, expresa tu agradecimiento a los demás y celebra los pequeños momentos de felicidad. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a apreciar la belleza de la vida. Asterisco 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 desconéctate de la sobreinformación. Asterisco asterisco vivimos en una época donde estamos constantemente bombardeados de noticias, opiniones y estímulos. Esto puede generar ansiedad, estrés y sobrecarga mental. Limita el tiempo que pasas en redes sociales y en las noticias. Desconéctate de la tecnología de vez en cuando y dedica tiempo a actividades que te relajen y te conecten con el presente. Asterisco 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 rodéate de personas positivas. Asterisco asterisco las personas con las que pasamos tiempo influyen en nuestra energía y en nuestra forma de pensar. Rodéate de personas que te apoyen, que te inspiren, que te motiven y que te hagan sentir bien. Evita las personas tóxicas, que te critican, que te juzgan y que te restan energía. Asterisco 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 aprende a decir, no. Asterisco asterisco establecer límites es fundamental para proteger tu energía y tu bienestar. No tengas miedo de decir no a las cosas que no te interesan, que no te hacen bien o que te sobrecargan.
Aprende a priorizar tus necesidades y a respetar tus límites. Sé que este tema es muy amplio y da para mucho más, que cada uno de nosotros tiene su propia realidad y que el camino hacia una vida más plena y auténtica es un proceso individual. Pero la idea es que cada uno de nosotros empiece a reflexionar sobre cómo podemos vivir una vida más ligera, más auténtica, más conectada con el presente. Y es que si lo pensamos bien, la vida es un regalo. Un regalo que merece ser vivido con alegría, con pasión, con gratitud y con la convicción de que cada día es una nueva oportunidad para ser felices. No es fácil, lo sé. Requiere práctica, paciencia, perseverancia y mucha autocompasión. Es un viaje que tiene altibajos, momentos de duda y momentos de certeza. Pero créanme, vale la pena. Vivir sin pensar, en el sentido que hemos explorado hoy, no es una invitación a la irresponsabilidad, ni mucho menos a la indiferencia. Es una invitación a la libertad. Es una invitación a liberarnos del peso de las preocupaciones innecesarias, a confiar en nosotros mismos, a abrazar nuestras imperfecciones y a disfrutar de la maravillosa aventura que es la vida. Es una invitación a vivir con el corazón, a dejarnos llevar por la intuición y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Y aquí es donde me despido por hoy, pero no sin antes resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tratado. Hemos explorado la filosofía de vivir sin pensar inspirada en Kahneman, y en la necesidad de liberarnos de la sobrecarga mental y las preocupaciones innecesarias. Hemos analizado cómo esta filosofía se manifiesta en su vida a través de la aceptación, la autenticidad, la acción, el cuidado personal y la gratitud. Hemos entendido que vivir sin pensar no es sinónimo de irresponsabilidad, sino de una forma de vida más consciente y conectada con el presente. Y finalmente hemos reflexionado sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas a través de herramientas prácticas y consejos que podemos implementar desde ya. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya sido útil. Espero que los haya inspirado a reflexionar sobre su propia vida y a buscar formas de vivir de una manera más plena y auténtica. Espero que se lleven alguna idea, alguna reflexión o alguna herramienta que les sirva para vivir con más alegría, con más paz y con más libertad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué les resonó más? ¿Qué ideas se llevan? ¿Cómo van a aplicar estos consejos en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones. La conversación no termina aquí. Este es solo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Los invito a seguir explorando juntos. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso, lleno de momentos de alegría y de gratitud. Hasta la próxima. Recuerden, la vida es un regalo. Aprovéchenlo.